Libro de los Salmos, capítulo 77. En el libro de los Salmos, capítulo 77. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Les invito a que se pongan de pie para leer la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. La bendita palabra de nuestro Dios dice de esta manera: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Busqué al Señor cuando me vi angustiado, por las noches sin cesar. A Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido. Al quejarme mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos. Tan quebrantado estaba yo, que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. Me acordabas de mis cánticos nocturnos, y en mi corazón meditaba, y mi espíritu inquiría: ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? Amén. En ese momento, David hacía una oración: con mi voz clamé a Dios. Y ahora que tú has venido en este momento, díselo de esta misma manera al Señor Jesús. Si vienes con algún problema, con alguna enfermedad, ponle tu carga al Señor Jesús. Es el momento de ponerse a cuenta con Dios. Y ahora en este momento vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús, porque a eso hemos venido. Así les invito a que inclinen su rostro, hermanos. Así démosle gracias y honra a nuestro Señor Jesús. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor Jesús, estar nuevamente en tu casa de oración, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por las oportunidades que tú nos das, Señor Jesús. A pesar de nuestra altivez, a pesar de nuestro orgullo, Señor Jesús, a pesar de tantos errores, a pesar de tantas faltas, Señor Jesús, que cometemos delante de tu presencia, Señor Jesús, tu misericordia ha sido grande, Señor Jesús, para con nosotros. Tu misericordia y tu amor es inmenso, Señor Jesús, que muchas veces no lo comprendemos, Señor Padre Santo. Quizás, Señor Jesús, esta sea la última vez que tú nos permites estar aquí, Señor Jesús. Pero permite, Señor Padre Celestial, ponernos a cuenta en ti, Señor Jesús. Por eso ahora, Señor Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia. Por eso ahora, Señor Jesús, así te pedimos tu bendición y tu gracia, que tú tomes el control de nuestras vidas a cada día, a cada momento, y permite, Señor Jesús, que podamos vivir, Señor Jesús, que podamos gozar, Señor Jesús, como si fuera nuestro último momento de día de vida, Señor Jesús. Así te pido, Señor Jesús, que tú endereces a nuestras vidas, Señor Jesús. ¿En qué área te hemos fallado, Padre Celestial? Solamente así te pido, mi Señor Jesús, que tú tomes el control de la vida de tu pueblo, Señor Padre Santo. Tu pueblo ha venido para alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesús.
Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe la alabanza. Recibe, Señor Jesús, y tu palabra, Señor Jesús, que será meditada, Señor Jesús. Que no seamos, Señor Jesús, como dice tu palabra, como un címbalo que resuena, Señor Jesús. Sino que, Señor Padre Santo, hagamos tu obra, hagamos lo que tú nos estás hablando, lo que tú quieres que hagamos, Señor Jesús. Por eso así te pido ahora tu bendición y tu gracia, Señor Jesús. Así te pido por estos levitas, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, por las alabanzas que están preparadas para ti, Señor Jesús. Que tu nombre sea alabado y sea glorificado, Señor Jesús, hoy y para siempre, mi Señor Jesús. Recíbelo con amor, Señor Jesús. Porque ahora, Señor Jesús, hemos venido para entregarte nuestros sacrificios, Señor Jesús, con amor y con gozo, Señor Padre Santo. Por eso ahora te pido, Señor Jesús, pido bajo la dirección tuya, Señor Jesús, que se haga tu voluntad, mas no la nuestra, Señor Padre Santo. Es por eso que te pido tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Oh, aleluya. Amén. Porque la gloria
¿En qué momento vamos a lanzarle? Creo que una vez ya se nos había dicho y se lo vuelvo a decir. Cuando nosotros adoramos a nuestro Señor, Él ministra nuestros corazones. Y en lo personal, nosotros como familia, amamos adorar a nuestro Dios. Porque hemos visto sus milagros, hemos visto su mano, hemos visto su misericordia. Y por eso queremos compartirte en esta tarde que lo adoren. Porque en medio de la relación se da tu victoria. En medio de las relaciones te sana. En medio de las relaciones hace milagros.
Yo creo que todos estamos aquí porque hemos creído en su poderío, amén. Sabemos que Él es poderoso y no hay nada que se compare a nuestro Dios. ¿Cuántos llamados a predicar algo en este lugar? Creo que todos estamos llamados a compartir a alguien más y decirle, te invito a conocer a mi Señor porque Él es en todas nuestras vidas y es lo más importante. Amén.
exaltado tu nombre, Señor. Hemos cantado, hemos glorificado tu nombre, glorioso Dios. Tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por lo tanto, Señor, declaramos, Padre, por fe, que tú estás en medio de nosotros, Padre. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías en medio de nosotros. Gracias, glorioso Dios. Espíritu Santo de Dios, seas bienvenido en este lugar, en cada corazón, glorioso Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Bueno, abriendo sus sagradas escrituras, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 26, versos 9 al 13. Vuelvo a repetir la cita bíblica. El libro de Hechos, capítulo 26, versos 9 al 13. Si ya lo tienen, glorifiquen a Dios. Amén. Si ya lo tenemos, glorifiquemos a Dios. Amén. Ok. Aquí hay sillas todavía, hermanos. No se preocupen, hay lugar. Ok. Ya lo encontraron, glorifiquen a Dios. Todos le damos lectura alternadamente. Leo el primero, usted lee el segundo. Dice la palabra: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Todos el 15. Ok, pueden tomar su asiento. La palabra de Dios, amados hermanos, que le hemos dado lectura, ahí nos habla claramente, hermanos, cómo el apóstol se convirtió testificando del amor y la grandeza de Dios. ¿Por qué me persigues? Es el tema de esta tarde. ¿Por qué me persigues? Este día vamos a reflexionar sobre la vida de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, al que nuestro Señor Jesucristo lo transformó por medio de su poder como un apóstol Pablo, uno de los mejores predicadores, uno de los mejores evangelistas y uno de los que verdaderamente dio su vida por amor a Cristo. Amén. De la historia, amada hermana, de la iglesia primitiva, vemos cómo Pablo sobresale en sus epístolas. Vemos que cómo Pablo verdaderamente predica a los gentiles. Amén, gloria al Señor. A su nombre. Vamos a aplicar esta historia en nuestra vida diaria, para que podamos reconocer que muchas veces nosotros, quizás sin darnos cuenta, a pesar de ser cristianos, estamos persiguiendo la iglesia, dañando el cuerpo místico de Cristo y maltratando a los cristianos
como lo hizo un día el apóstol Pablo. Dice que cuando mataron el primer mártir de la iglesia primitiva, él estaba ahí, este joven. Amén. Mataron a Esteban. Yo creo que le daba risa cuando estaba muriendo Esteban. Pero cuando Dios, amado hermano, rescata a la persona, cuando Dios verdaderamente tiene misericordia de la persona, lo trae al redil, a su nombre. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios o del Señor. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era la vida? Era una persona sin misericordia. Era una persona con mucha autoridad terrenal, con mucho conocimiento intelectual. Era una persona, amado hermano, que no se doblegaba ante cualquier circunstancia. Y el apóstol, amado hermano, era un hombre duro y de corazón. Perseguía a los que amaban a Cristo. Amén. Quizá hoy en día, hermanos, estamos con una libertad, que nadie te menosprecia, que nadie te dice que no debes de honrar a Dios. Nadie te pone una pistola o un cuchillo por ser un verdadero cristiano, hijo de Dios. Pero en ese tiempo, amados hermanos, ¿cómo eran perseguidos a los cristianos? En ese tiempo, amado hermano, ¿cómo eran maltratados a los verdaderos creyentes? ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Verso 9 al 14, ahí ciertamente dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Amén. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y a veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El texto que nos muestra Pablo, Saulo de Tarso, era uno de los más grandes enemigos del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, de sus discípulos. Tanto era su odio en contra de los discípulos de Jesús, que a muchos se encerró en la cárcel y dio aprobación para matar a muchos cristianos de la iglesia primitiva. El odio de Saulo era tan grande hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que castigó a muchos cristianos en las sinagogas hasta hacerlos blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Verdaderamente, amado hermano, podemos ver que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo mucho daño a la iglesia, a tal grado que cuando se convirtió, cuando el Señor lo llamó, nadie se quería juntar con él, porque nadie le creía que era discípulo del Señor Jesús. Le tenía miedo, era un hombre de miedo. Los mismos discípulos le tenían miedo. Nadie se quería acercar. Pero dice Hechos 9:26. Ahí dice la palabra. ¿Alguien le quiere dar lectura? Cuando llegó, Dios te bendiga. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuese
discípulo. Amén, gloria al Señor. Ahora, apliquemos esta historia en nuestra vida. Apliquemos esta historia en nuestra vida. Cada uno de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hicimos muchas cosas de las cuales hoy nos avergonzamos. Posiblemente nos burlábamos del evangelio de la gracia. Posiblemente blasfemamos de la verdadera iglesia de Jesucristo. Hacíamos burla de los cristianos. Hablábamos en contra de los pastores y menospreciábamos la palabra de Dios. O posiblemente servimos de piedra de tropiezo para que muchas personas que tenían en su corazón el verdadero deseo de buscar del Señor, de seguirle y de rendir sus vidas a Él, pero nos encargamos a desanimarlos con nuestros comentarios, con nuestras acciones, con nuestras burlas, amados hermanos. Tristemente recuerdo la vida de mi madre. Mi madre era cristiana, era de cuna cristiana, pero por casarse con uno que fue mi padre, de la religión popular, y dice que la familia o cuñados de mi madre se burlaban, se hincaban, se burlaban, y le decía: ya no vas a ladrar como los perros, ya no esto, ya no el otro. Y verdaderamente mi madre, hermanos, lo dijo con tristeza, le dio la espalda el evangelio de Jesucristo. Amén. Uno de mis familiares estaba estudiando el sacerdocio y él es el que le cargaba más la mano, pero él se convirtió al cristianismo. Y mi madre, hermanos, reconoció después de ya de varios años, gloria a Dios, que sí existía Dios. Y antes de morirse, unos meses antes que vino a vivir con nosotros, aceptó a Cristo. Amén, gloria al Señor. Pero hermanos, a veces por el mal testimonio se desconvierte la gente por nuestras acciones. Y uno de ellos es mi madre, vuelvo a repetir. Pero gracias a Dios, que yo siendo muy pequeño, adolescente de 13 años, conocí el evangelio de Jesucristo. Pruebas, luchas, pero hasta aquí, hoy en día, permanezco en el camino del Señor. Amén. Por eso, amado hermano, quizá con nuestras malas acciones, con nuestro mal comportamiento, hemos alejado a varias personas, así como Pablo. Pero la misericordia de Dios ha sido buena. Amén. A pesar de su vida persiguiendo a la iglesia, el Señor lo llamó para ser parte de la iglesia y para ser apóstol de los gentiles. Amén. Ahora quizá muchos pueblos lo adoran como un Dios, como una persona ejemplar, el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Muchos nosotros como creyentes, como cristianos, también reconocemos la labor de Pablo. Él fue el primer misionero, amados hermanos, que llegó a Europa. Él fue el primer misionero que sufrió, amado hermano, por anunciar el evangelio de Jesucristo. En carne propia lo vivió. Fue, amado hermano, acusado entre magistrados, fue encarcelado, pero vemos Pablo una decisión firme. Amén, gloria al Señor. Dice la Biblia, hermanos, Hechos 9 del 3 al 6. Libro de Hechos 9 del 3 al 6 dice: mas yo yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo:
¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Cuando Cristo toma a la persona, cuando Cristo verdaderamente rescata a la persona, es de un personaje, Saulo era un personaje grande, que nadie le tenía miedo, pero cuando se acerca o cuando Cristo le habla, dice, fue temeroso. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? El hombrecito fuerte se doblegó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo es digno de toda honra, de toda gloria, y ante Él se doblará toda rodilla y reconocerán que Él es el Salvador del mundo. A su nombre. Así es. A pesar de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, a pesar del odio que tenía al Señor y a sus discípulos, el Señor lo buscó para salvarlo y para convertirlo, amado hermano, en un instrumento útil para Él. Hechos 9:15, ¿qué dice? Ahí dice la porción bíblica. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, gloria al Señor. Ciertamente, amado hermano, este discípulo vio esa visión que tenía que llegar y que tenía que orar por Pablo, pero él tenía miedo, ¿sí o no? Él decía, ¿cómo voy a ir? Si él mata, él persigue a los cristianos. Oh Jesús, creo que te estás equivocando, me estás mandando directamente al matadero, ¿sí o no? Pero cuando Dios transforma al ser humano. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Éramos mentirosos, ¿sí o no? Éramos de lo peor. Amén. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. Ahí vemos, hermanos, la gracia del Señor alcanzó a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Desde ese momento, Saulo, el asesino de cristianos, el que los hacía blasfemar, fue convertido por el Señor en el apóstol Pablo, llamado a predicar el evangelio de la gracia del Señor. Amén. Hasta lo último de la tierra. Hechos 9 del 20 al 22. Y dice de esta manera, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban espantados, atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaba este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Amén. Apliquemos a nuestra vida. Gloria a Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras burlas, a pesar de las veces que menospreciamos al Señor, a su iglesia, a su palabra, nuestro Dios nunca se cansó de buscarnos. Amén. Amén. De llamarnos hasta su gracia hasta que su gracia nos alcanzó
Y por eso su gracia del Señor, aquellos que un día quizás nos burlamos, hoy somos parte de esa iglesia verdadera de Cristo. Amén. Hermanos, si yo me preguntase, gloria a Dios, si me dijese que el cristianismo es fácil, yo le diría que no. Amén. Cuando yo me convertí, mis padres eran mayordomos de la religión popular. Y automáticamente, hermanos, empezó la lucha. Cuando yo buscaba de Dios o del Señor, mis padres me lo impedían. Y nosotros como, bueno, tuvimos desde chicos madrina de confirmación y todo. Lo primero que hizo mi padre es ir a pedirle consejos a la madrina, a los padrinos de primera comunión. Oiga, ya se nos está desviando este chamaco. Y yo creo que mi madrina, en paz descanse, fue usada por el diablo y le dijo a mi padre: no lo deje, dale una buena cueviza para que escarmiente, porque nosotros le enseñamos una verdadera religión. Y hermanos, me acuerdo un día, y testifico para la gloria de Dios, le dije a mi padre: Padre, me voy al culto. Y como mi padre estaba tomadito, dijo: no, hijo, no te vas. Pero papá, si nada más voy a alabar y a glorificar a Dios. Y me acuerdo, me dio una paliza, hermanos, pero paliza. Y yo nomás veía, no era mi padre, era un demonio que me estaba volteando. Y a pesar de eso, hermanos, yo le dije al Señor: Señor, creo que no vale la pena servirte, porque en lugar de que me acerque más y me apoyes, pero yo creo que es todo lo contrario. Y el Señor a través de un sueño me habla y me dice un texto que hasta ahorita no se me olvida: porque al que amo por hijo, lo azoto. Amén. Es cierto, hermanos, por convertirnos al Evangelio de la gracia, a veces tenemos que sufrir persecuciones. A veces tenemos que sufrir tribulaciones. Pero Dios está con nosotros. A partir de eso terminaba la secundaria y mi padre me dijo: hijo, a ver si tu Dios te puede dar una profesión, porque a partir de hoy no tendrás mi apoyo. A veces sentí odiarlo, todavía le dije: ¿por qué nací en esta familia tan pobre y también tan religioso? Amén. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios siempre, hermanos, pone medios. Dios siempre pone salida. Amén, gloria a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, empecé a estudiar el bachillerato. Me tuve que alejar del pueblo, de un pueblo a otra, al norte de la ciudad de Puebla, Cochinango, Puebla. Y hay un hermano que es testigo, le dije: no puedo llegar a esa ciudad. ¿Sí o no, hermano? No puedo, porque era la ciudad de mis sufrimientos. La edad de 15 años, hermanos, 16 años, estuve en ese lugar estudiando el bachillerato técnico en contabilidad. Gracias a Dios me dieron una beca y con eso solventé mis gastos. Por ser cristiano, hermanos, a veces hay que sufrir, pero vale la pena. Amén. A su nombre. Vale la pena. Y todavía, hermanos, terminé el bachillerato, le dije a mi padre: Padre, ya terminé mis estudios a nivel bachillerato como técnico en contabilidad. Te invito a mi graduación.
Y mi padre me dijo, no me interesa. No me interesa, dice, ¿qué me sirve a que tú termines tu bachillerato o lo que sea? Pero hay gente en el pueblo de Dios que te valora. Doy gracias a Dios que Dios siempre es fiel en sus promesas. Y verdaderamente cuando Dios te pone los medios te saca adelante. Amén. Porque los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayuda a vivir. Amén. La verdad. Y de que de ahí terminé el bachillerato, vine a la licenciatura, hermano, a seguir estudiando, me gradué. Todavía me acuerdo en el Parque Asturias, Colonia El Reloj. Allí es un parque, es un restaurante y todo, de españoles creo. Y todavía le dije a mi padre, me voy a graduar de contador público, ven a mi graduación. Pues nada más mis ilusiones, pero nunca tuve paz. Y la gente que me acompañó, les rogué, les tuve que pagar sus boletos para 4 personas que me acompañaron. Amén. Te sientes a veces como una cucaracha, pero Dios está contigo. Amén. Por eso, amado hermano, alabo y glorifico a Dios porque vale la pena servirle a Dios. Este hombre, amado hermano, perseguidor del cristianismo, pero sufrió por amor a Cristo. Amén. Aquí vemos, pero ¿por qué hicimos todo lo que hicimos antes? Pero ¿por qué hicimos todo lo que hicimos antes de conocer a Cristo? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 13. Dice el mismo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Vale la pena, amado hermano. Después los entendí mis padres y dije, qué bueno que me trataron de esa manera. Gloria a Dios. Porque si no me trataran de esa manera, a lo mejor no lograría nada. Amén, gloria al Señor. Porque si tú no sufres, no logras lo que te propones. Gloria al Señor. Y después digo, ay, pero después vine a comprender. Amén. Después vine a entender. Y créeme que mis padres fueron siempre mi adoración como hijo. Amén, gloria al Señor. A su nombre. La verdad, hermanos, Dios ha sido misericordioso. Y es importante, gloria a Dios, reconocer la grandeza de Dios. A su nombre. El apóstol Pablo nunca negó lo que él había hecho antes de conocer a Cristo. Él mismo cuenta en sus epístolas todo el daño que le hizo a la iglesia del Señor, pero reconoce que todo lo que hizo fue por ignorancia e incredulidad. Amén. Pablo hizo todo lo que hizo porque no conocía del Señor, no creía en Él, no había conocido el Evangelio de la gracia, no conocía el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso persiguió a la iglesia, por eso les hizo tanto daño a los cristianos. Igualmente nosotros, todos los errores que cometemos antes de conocer a Cristo, todas las veces que nos burlamos, todas las veces que con nuestras palabras y con nuestras emociones dañamos al cuerpo de Cristo, lo hicimos al igual que Pablo, por ignorancia y por incredulidad. Primera de Pedro 1:14. Ahí dice la palabra:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Amén. Pero desde el momento que creímos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dejamos de ser incrédulos y nos volvimos unos verdaderos creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ahí le recalca, le afirma la palabra. Y dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los verdaderos hijos de Dios. A su nombre. Desde el momento que confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. A su nombre. De la ignorancia de tantas cosas. Y dice, hermanos, la palabra Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Jesucristo te puede librar. Jesucristo te puede ayudar. Jesucristo te puede ser victorioso. A su nombre. Vale la pena, vale la pena. Por eso hoy que hemos creído y tenemos conocimiento, el Señor nos pregunta, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Hechos 9:4 y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, ahora que tú y yo hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre del Cordero, que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe, ya no podemos alejar, amado hermano, ni incredulidad ni ignorancia en las cosas que hacemos. Y lastimosamente muchos de nosotros seguimos dañando el cuerpo de Cristo. Seguimos ofendiendo y maltratando quizá a los hijos de Dios. Dañamos a la iglesia con nuestro mal testimonio. Amén. ¿Cuál es el testimonio que reflejamos en la sociedad? ¿Cuál es el comportamiento que reflejamos en el medio ambiente donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué dice Proverbios 25:26? ¿Alguien lo tiene? Por favor, le puede dar lectura. Como fuente sucia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Así es. Con nuestro mal testimonio, con nuestra vida mundana y pecaminosa, amados hermanos, que vivimos a pesar de ser hijos de Dios, ensuciamos la fuente de agua que otros quieren beber para salvación. Lastimosamente muchos cristianos no ganamos almas y en lugar de eso los lastimamos, colaboramos con nuestro estilo de vida, mal testimonio. Y quizá, amados hermanos, las personas se condenan por nuestras acciones. Dañamos a la iglesia con nuestros chismes, críticas. ¿Usted cree que en la iglesia se practica la mentira? ¿Se practican los chismes? ¿O nada más en la iglesia de Júpiter? Amén. Marcos 9:42. ¿Alguien lo tiene? Por favor, le puede dar lectura. ¿Qué dice la palabra?
Marcos 9:42. ¿Por qué pena profesar a uno de estos pequeñitos que creen? Mejor que fuera si se levantase la piedra del cuello. Ok, posiblemente no nos hemos dado cuenta o no hemos reflexionado sobre cuántas personas hemos hecho tropezar para que no busquen del Señor por dedicarnos a contar chismes de los hermanos y criticar a la iglesia del Señor. Espero que verdaderamente, hermanos, ustedes no sean así. Los chismosos están allá afuera, los chismosos están en la iglesia de Júpiter, pero aquí todos hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo. A su nombre. Ok. Dañamos la iglesia cuando no reconocemos que estamos destruyendo la vida de nuestros hijos e hijas. Colosenses 3:21. Por favor, Colosenses 3:21. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Amén. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalojen. ¿Cuántos padres les cargan la mano a los hijos? ¿Nadie? Claro, pues si ya es mayor de edad hay que cargarle la mano, si no, no va a querer trabajar el resto de su vida, lo tienes que mantener. Ven, gloria al Señor. Pero nosotros como padres tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Ayer en el mensaje que dábamos, los niños y el reino de Dios. Amén. Cómo tenemos que proteger a los pequeños, cómo tenemos que cuidar a los pequeños. Amén. Pero cuando están pequeños, pero cuando ya son mayores de edad, también tenemos que enseñarles sus responsabilidades. A su nombre. Ok. Por eso aquí dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Posiblemente cuando hoy leíste que Pablo castigaba a los cristianos hasta hacerlos blasfemar y que los perseguía y los maltrataba hasta matarlos, te sorprendiste, pero quizás no reconociste que muchas veces tú haces lo mismo con tus hijos. Los golpeas, los sangras, les das una bofetada y hasta los sangras en la boca. ¿No? Qué bueno, bendito sea Dios que tenemos buenos padres y madres. Amén. Qué bueno, hermanos. A su nombre. No me mire tan feo. Gloria al Señor. Amen a sus hijos, gloria a Dios. Si ustedes no los aman, ¿quién los va a amar? El mundo sí los ama, pero ¿para dónde? Los induce al vicio, a la prostitución, a tantas cosas, amados hermanos. Ok. Quizá a veces con tus maltratos estás maltratando a la iglesia del Señor con tu mal carácter, con tus palabras hirientes, con tus burlas y menosprecios. Has hecho que tus hijos e hijas digan, para ser como mi papá, ni lo mande Dios. O como mi mamá, mejor ni siquiera quiero ser, o no quiero saber nada de Cristo. No quiero nada con la iglesia. Ya no persigas a la iglesia. No puedes decir que fue por ignorancia, porque tú y yo ya sabemos lo que le agrada al Señor. Amén. Y lo que no le agrada. Tú ya conoces la palabra de Dios, porque el que está en Cristo, y tú eres o estás en Cristo. Amén. Quise terminar lo más pronto posible. Amén, gloria al Señor, porque tengo otra actividad. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde, puestos de pie, sonríale a su vecino, que Cristo te ama, amén, gloria al Señor. A su nombre, hermano. Puestos de pie, hermano, gloria a Dios. Puestos de pie. Anita, por favor,
Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor nos vaya puliendo cada día más y más para ser agradables delante de sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu mensaje, gracias porque hablas a nuestras vidas de una manera increíble, Señor. Yo sé que has tocado cada vida, cada corazón en este momento. Te pido, Señor, que podamos ser obedientes, Señor, y no seguir persiguiendo a la iglesia, Señor. Ayúdanos a cerrar la boca, Señor. Ayúdanos a no hablar de nuestro prójimo, Señor. Tú nos has dicho que debemos ser sabios, Señor, y frenar nuestra lengua. Ese miembro tan pequeño que tú nos has dado, pero tan peligroso que puede ser, Señor, en contra de nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, que nos alientes a seguir adelante, Señor, que nos ayudes y que nosotros deseemos cuidar nuestro testimonio día con día. Gracias por esta palabra, Señor, gracias por este refrigerio espiritual. Te amamos, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que tú nos instas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que tú nos previenes, Señor, y que tú nos previenes y nos ayudas, Señor, a abordarnos irreprensibles, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti, Señor, y a hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre sublime de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así pasan los muchachos de entonar un canto. Gloria a Dios. Por favor, muchachos. Vamos a depositar las ofrendas, diezmos, gloria a Dios. Y enseguida vamos a hacer despedidos. Tenemos una actividad. Gloria a Dios. No les quiero quitar tanto tiempo. Antes de las 3 ya nos tenemos que ir. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos y para ser despedidos mientras el grupo se prepara. Padre, en esta hora, Señor, yo bendigo tu nombre, glorioso Dios. Alabo tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas los diezmos, las ofrendas, diezmos que tu pueblo generosamente ha de depositar. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Ahora, Padre, ha llegado la hora de despedirnos de tu presencia. Quédate, Padre, para el estudio que se va a compartir de los que van a bajar a las aguas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, te doy gracias desde hoy y para siempre. Amén y amén.